Escapó de su ex y su jefe millonario finge ser su novio para salvarla. Y termina enamorándose. Lucía Ramírez había decidido dejar atrás todo lo que la había hecho sufrir. Con el corazón lleno de cicatrices y la determinación de rehacer su destino, se trasladó a una ciudad desconocida, donde cada calle y cada rostro le ofrecían la posibilidad de un nuevo comienzo. El recuerdo de aquel pasado doloroso la perseguía, pero su fuerza interior la impulsaba a avanzar sin mirar atrás. Al llegar a su nuevo empleo, sentía una mezcla de alivio y nerviosismo, consciente de que cada paso debía ser medido para no exponer lo que tanto había luchado por olvidar. En su primer día en la oficina, Lucía se encontró con un ambiente austero y ordenado. El edificio, de líneas modernas y vitrinas brillantes, reflejaba la precisión y el rigor que se esperaban en aquel lugar. Mientras se orientaba en el laberinto de pasillos, escuchó a lo lejos el sonido de voces serenas y decididas. Fue entonces cuando conoció a su jefe, Alejandro Ferrer, un hombre de mirada intensa y gestos medidos. Su presencia imponía respeto, y aunque parecía distante, cada palabra suya era medida y clara. «Bienvenida, Lucía», dijo con voz firme al entregarle su primer cuaderno de tareas. «Confío en que aportarás lo mejor de ti». Esa frase, sencilla y directa, se grabó en su mente, evocando tanto un respiro de seguridad como el recordatorio de la exigencia que lo caracterizaba. Durante el transcurso de la mañana, Lucía se concentró en organizar reuniones, coordinar agendas y atender llamadas. Cada actividad era un paso más para demostrar que podía reinventarse. En un breve receso en la sala de descanso, una colega se acercó y, con tono amable, le comentó: «¿Cómo te sientes en este nuevo entorno? ¿Estás tranquila?». Lucía, con una sonrisa tímida y sincera, respondió: «Estoy aprendiendo a confiar en mí misma, a dejar atrás el miedo y a creer en las segundas oportunidades». La conversación, breve y honesta, le permitió sentir que, a pesar del pasado, había personas dispuestas a ofrecer apoyo. El día transcurrió con una calma casi enigmática. Sin embargo, en cada rincón de la oficina se respiraba una atmósfera de discreción y reserva. Alejandro se movía con paso seguro, y aunque raramente se detenía a conversar, en cada encuentro se notaba un destello de atención hacia Lucía. Al finalizar la jornada, mientras revisaba unos documentos en su escritorio, ella escuchó pasos acercándose. Fue entonces cuando el jefe se detuvo frente a ella y dijo, en un tono que oscilaba entre la exigencia y la preocupación: «Asegúrate de terminar este informe para mañana. Y recuerda, la precisión es esencial». La respuesta de Lucía fue serena: «Entiendo, haré lo posible para cumplir con lo solicitado». Ese intercambio, aunque breve, dejó una huella en su mente, haciendo que se sintiera más valorada a pesar de la frialdad aparente. Mientras regresaba a su modesto apartamento por las calles iluminadas de la ciudad, Lucía recordaba cada palabra y cada gesto, analizando cómo aquella nueva vida podría convertirse en su refugio. Sin embargo, en el fondo, sabía que la sombra de lo vivido aún se escondía entre los pliegues de su memoria. ¿Realmente logré escapar de todo lo que me hizo daño?, se preguntaba en voz baja, mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro y la ciudad parecía susurrar secretos antiguos. Con cada paso que daba, la esperanza y la inquietud se entrelazaban en su mente. La sensación de libertad se mezclaba con la incertidumbre de lo que podría surgir en cualquier momento. Mientras se detenía frente a un café para tomar un respiro, escuchó a un par de personas conversar en la acera, mencionando que a veces el pasado vuelve para reclamar lo que se cree perdido. Esa idea se clavó en su pensamiento, dejando abierta la puerta a nuevas posibilidades y desafíos. ¿Sería este el comienzo de una calma definitiva o el preludio de una nueva tormenta en su vida? Al salir del pequeño café, Lucía se encaminaba por las calles con la mente aún debatiendo entre la esperanza y el temor. Sin embargo, la tranquilidad se vio alterada de inmediato por una nueva señal inquietante. Mientras revisaba su teléfono, apareció una imagen inesperada, una fotografía de ella de tiempos pasados, publicada en una cuenta anónima, repleta de me gusta que parecían retumbar en la penumbra de la pantalla. Con el corazón acelerado, sus manos comenzaron a temblar al notar que cada pulgar en la imagen era un eco de algo que ella había intentado olvidar. Esa misma noche,
Al llegar a su hogar tras una jornada larga y silenciosa en la oficina, Lucía sintió el frío roce de una inquietud persistente. Apenas había logrado adentrarse en su apartamento cuando su celular vibró insistentemente, notificándole una llamada sin voz, tan helada y enigmática como la noche misma. La ausencia de palabras en el otro lado dejaba un silencio abrumador que incrementaba su inquietud. ¿Quién estará detrás de esto?, se preguntó mientras el eco de la llamada se desvanecía en la oscuridad. Al día siguiente, mientras se preparaba para abandonar la oficina en una hora tardía, la atmósfera en las calles parecía cargar una tensión casi palpable. El murmullo del viento y el leve roce de las hojas no lograban disimular la sensación de ser observada. Cuando subió a su auto, una sombra inesperada apareció en su retrovisor, un coche de color negro que mantenía una distancia inquietantemente cercana. Con cada giro de la carretera, el vehículo seguía sus movimientos, haciendo que el aire se llenara de un temor silente. En una intersección solitaria, el coche se detuvo de golpe. Lucía, con el pulso acelerado, observó atentamente las ventanas oscuras del vehículo, incapaz de detectar la mínima señal de presencia humana. Solo es una casualidad, no, se dijo tratando de calmarse, pero en su interior, el recuerdo de viejas pesadillas comenzaba a emerger con fuerza. El ambiente se volvió aún más opresivo cuando, en medio del silencio, un mensaje crudo apareció en su móvil: «Te encontré». Aquella frase resonó en su mente, trayendo consigo imágenes y sensaciones del dolor y la impotencia vividos en el pasado. Sin mediar más, el teléfono volvió a sonar, y una voz áspera y familiar se filtró a través del altavoz. «Lucía, ¿me oyes?», preguntó con un tono que no dejaba lugar a dudas. Con voz entrecortada, ella replicó: «¿Qué quieres, Martín?». La respuesta fue tan fría como amenazante: «No puedes escapar de lo que eres». Con cada palabra, la realidad se volvía más ineludible. Mientras el auto negro permanecía inmóvil, los ecos de la amenaza se mezclaban con el latido acelerado de su corazón. Lucía, paralizada entre el miedo y la incredulidad, observaba la escena con la certeza de que algo siniestro estaba a punto de suceder. El estruendo de la amenaza de Martín aún vibraba en el aire cuando, de improviso, una voz firme irrumpe en la penumbra: «Sube al coche». En ese instante, Lucía sintió como el pánico se mezclaba con una chispa de incredulidad. Con el corazón martillándole en el pecho, volteó a ver de dónde provenía la orden, y allí, emergiendo de entre las sombras, apareció Alejandro. Su figura imponente y decidida contrastaba radicalmente con el temor que la embargaba. Sin dudar, él se interpuso en el camino de la oscuridad que la había perseguido, creando un escudo tangible contra el pasado. «Ven, sube ya», repitió Alejandro, con una voz que parecía moldear la realidad a su favor. Lucía, aún con la mirada incrédula, titubeó por un breve instante. La idea de dejar atrás lo conocido, aunque aterradora, se fusionaba con la urgencia de huir del peligro inminente. Con manos temblorosas, dio un paso vacilante hacia el coche, sintiendo cómo la incertidumbre se mezclaba con una débil sensación de seguridad. Mientras se acomodaba en el asiento, el ambiente dentro del vehículo se impregnaba de un silencio tenso y expectante, en el que cada latido parecía marcar el compás de una inminente transformación. Alejandro arrancó el coche sin demora y, durante el trayecto, el silencio se rompió con palabras que buscaban disipar el terror. Con una mirada penetrante, él habló: «Lucía, sé lo que sientes. No tienes por qué temer, mientras estemos juntos, Martín pensará 2 veces antes de acercarse». Ella, con la voz aún entrecortada, replicó: «No entiendo, ¿cómo puedes ayudarme? ¿Por qué arriesgarte de esta manera?». La respuesta de Alejandro fue tan directa como inesperada. «Porque no puedo permitir que vuelvas a sufrir. Si fingimos ser pareja, nadie se atreverá a meterse en nuestro camino. Martín ya ha dejado claro que no acepta que huyas, y yo no pienso quedarme de brazos cruzados». El aire se llenó de una tensión casi palpable, en la que cada palabra parecía cincelar una nueva realidad. La decisión de Alejandro no solo era un acto impulsivo, sino una declaración de intenciones que transformaba la frágil situación en un acuerdo de supervivencia. Durante esos minutos, el destino se ofrecía como una carta inesperada sobre la mesa, y ambos sabían que el precio de la libertad era enfrentarse a la amenaza de frente.
Mientras el coche recorría calles vacías y sinuosas, la noche se volvía cómplice del inusual pacto sellado en silencio. Alejandro, con el rostro iluminado por la tenue luz de los faros, continuó. Entiendo que te cuesta confiar. Pero créeme, he visto demasiada injusticia en este mundo. No permitiremos que tu pasado decida tu futuro. Lucía, aún envuelta en una maraña de emociones, asintió levemente, sintiendo que, a pesar del miedo, una fuerza extraña comenzaba a crecer dentro de ella. La idea de fingir un romance, aunque arriesgada, se transformaba en una promesa de protección y, quizá, en una oportunidad para reconstruir su identidad. ¿Y si Martín descubre nuestro plan?, preguntó con voz baja, mientras los recuerdos dolorosos amenazaban con sobrepasarla. Alejandro detuvo el coche en un cruce y, mirando fijamente a sus ojos, respondió con convicción. Entonces nos enfrentaremos a él. Este acuerdo no es solo una farsa, es el comienzo de algo nuevo. Si tú confías en mí, juntos haremos que sus amenazas se vuelvan inútiles. Las palabras flotaban en el ambiente, cargadas de determinación y de una promesa silenciosa. La atmósfera se impregnaba de la expectativa de un cambio radical, de una lucha inminente contra la oscuridad que acechaba en cada esquina. Las luces parpadeantes de la ciudad reflejaban en el cristal del vehículo la dualidad de sus destinos, la huida del pasado y la búsqueda de una redención incierta. Mientras el coche retomaba su curso, el sonido del motor se fusionaba con el palpitar de sus corazones. Cada kilómetro recorrido parecía sellar el pacto, una alianza forjada en la desesperación y la esperanza de un futuro distinto. En medio de la incertidumbre, las palabras de Alejandro se convertían en un faro, guiando a Lucía por un camino donde el riesgo se mezclaba con la posibilidad de sanar. La conversación se volvió un puente entre el miedo y la valentía, dejando abierta la pregunta crucial: ¿será este el inicio de una transformación real o simplemente otro capítulo en una vida marcada por el peligro? El plan parecía tan sencillo como seguir una coreografía bien ensayada, apariciones en eventos sociales, encuentros casuales en cafés de moda y gestos que, aunque sutiles, transmitían complicidad. Sin embargo, la farsa que habían acordado mantener cobraba matices inesperados. Durante las primeras semanas, Alejandro se dedicó a interpretar su papel con una precisión sorprendente. En cada reunión, su mirada se posaba en Lucía de manera intensa y calculada, y sus manos rozaban la suya en gestos que, en apariencia, eran meros accidentes, pero que despertaban en ella una sensación incómoda y fascinante a la vez. Una tarde, en una elegante terraza con vistas a la ciudad, ambos asistieron a un cóctel en el que la presencia de personalidades influyentes era la norma. Lucía, todavía envuelta en la tensión de lo reciente, trataba de mantener la compostura mientras Alejandro, impecable en traje y corbata, se movía con la soltura de quien domina la escena. Entre risas y anécdotas, un invitado se acercó a comentar: «Vaya, se nota que tienen una química especial. Son la pareja ideal». Alejandro, con una sonrisa enigmática, respondió: «Gracias, pero lo que importa es la conexión genuina». Aunque las palabras eran parte del guión acordado, Lucía notó en el tono de Alejandro algo que iba más allá de la simple actuación. La atmósfera se impregnaba de un ambiente de tensión y atracción que confundía sus sentimientos. En otra ocasión, durante una caminata por un parque iluminado por faroles antiguos, la conversación tomó un cariz inesperado. Caminaban en silencio, cada paso resonando en la acera, cuando Alejandro se detuvo y, mirando directamente a sus ojos, dijo: «Lucía, ¿alguna vez has sentido que algo te cambia, aunque parezca fingido?». Ella, sorprendida por la pregunta, respondió con voz baja: «A veces, lo que comienza como una actuación se vuelve real sin que lo esperes». La respuesta se perdió en el murmullo del viento, y el silencio que siguió dejó entrever que ambos estaban explorando límites que jamás habían imaginado cruzar. Durante esos días, los encuentros públicos se convirtieron en un escenario donde cada gesto y cada mirada tenían un doble filo. Alejandro, a menudo, permitía que sus manos rozaran las de Lucía de forma inesperada mientras conversaban sobre temas triviales, y su tono de voz adquiría una cadencia que encendía algo en ella. Ella, que había decidido mantener la distancia emocional, se encontraba debatiéndose entre la necesidad de protegerse y la atracción que comenzaba a crecer.
Un encuentro en el vestíbulo de un lujoso hotel dejó en claro la complejidad de la situación. Mientras esperaban el ascensor, Alejandro comentó: la vida a veces nos pone en caminos que no planeamos, pero quizá, solo quizá, haya belleza en lo inesperado. Lucía, con una mezcla de duda y curiosidad, replicó: nunca imaginé que una farsa pudiera sentir algo tan real. El intercambio fue breve, pero cada palabra resonó con la fuerza de un cambio inminente, haciendo tambalear sus convicciones. En reuniones informales, durante cenas en restaurantes discretos y en paseos improvisados por las calles iluminadas, la tensión se hacía palpable. Los toques prolongados y las miradas fijas creaban una atmósfera que desdibujaba la línea entre lo acordado y lo espontáneo. Alejandro, con su porte siempre elegante, parecía desafiar a la lógica y a la fría estrategia con cada gesto. Lucía, por su parte, se debatía internamente, su mente le recordaba el propósito inicial de la farsa, pero su corazón comenzaba a dejar entrever deseos que jamás había permitido florecer. Una noche, en un bar de ambiente íntimo, mientras degustaban un vino tinto, Alejandro confesó en voz baja: hay momentos en que lo que fingimos se mezcla con lo que sentimos, y no siempre se puede separar lo real de lo interpretado. Lucía, con el rostro iluminado por la tenue luz de las velas, respondió: quizá la verdad se encuentre en ese punto intermedio, donde la actuación se torna sincera. La conversación dejó un sabor agridulce, una duda persistente sobre si realmente estaban dispuestos a dejar que la farsa se convirtiera en algo más profundo. Cada encuentro fortalecía la tensión entre ellos, y la fachada cuidadosamente construida empezaba a mostrar grietas. El juego de seducción que Alejandro manejaba con maestría ya no se limitaba a la protección contra Martín, se transformaba en una danza en la que ambos comenzaban a perder el control del libreto. Las palabras que compartían y los silencios cargados de significado se convertían en preludios de un cambio que amenazaba con desbordar la situación. Mientras la noche avanzaba y la ciudad ofrecía un telón de fondo enigmático, la farsa dejaba entrever la posibilidad de un desenlace diferente, uno en el que lo fingido se fundiera con lo auténtico, dejando la puerta abierta a un futuro incierto y desafiante. ¿Sería este el punto de no retorno en el que sus corazones dejarían de actuar y comenzarían a vivir lo que se suponía era solo un acuerdo? Mientras el crepúsculo se desvanecía y las sombras se alargaban, Lucía se debatía en un conflicto silencioso. La cercanía de Alejandro provocaba en ella una agitación interna que no lograba calmar. Cada roce suave de sus manos, cada mirada que parecía atravesar su alma, despertaba en su interior recuerdos que aún dolían. La atmósfera se impregnaba de una tensión casi palpable, y en cada palabra susurrada por él, ella sentía el eco persistente de antiguas heridas. Una noche, al salir del trabajo, mientras la ciudad se vestía de luces y la brisa acariciaba las calles, Alejandro la acompañó hasta la puerta de su edificio. Durante el trayecto, el ambiente se volvió íntimo y confuso. Con voz pausada y sincera, él dijo: Lucía, sé que cada gesto mío puede recordarte aquello que intentas olvidar, pero no pretendo hacerte revivir el dolor. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin presiones, solo con la intención de ayudarte a sanar. Ella, con la mirada fija en el horizonte, respondió con un tono tembloroso: cada vez que siento tu toque, me invade el recuerdo de momentos oscuros. Me pregunto si, a la vez que tratas de protegerme, tú también podrías herirme sin querer. Las palabras se quedaron flotando en el aire, mientras una lágrima solitaria caía por su mejilla. Alejandro se detuvo en seco, se inclinó suavemente y colocó su mano sobre la de ella. Con voz cargada de empatía, añadió: entiendo tu miedo, y no espero que lo dejes atrás de inmediato. El camino para superar lo vivido es lento, pero estoy dispuesto a caminarlo a tu lado. No eres la misma de antes, y aunque las cicatrices duelan, también son prueba de tu fortaleza. La conversación se prolongó mientras caminaban en silencio, cada paso resonando como un compás en un duelo entre el pasado y la posibilidad del presente. En una esquina poco iluminada, se detuvieron para conversar más a fondo. Lucía, con voz baja, confesó: a veces temo que el dolor que viví se repita, que en cada caricia, en cada palabra amable, se esconda el temor a que alguien me lastime de nuevo. Alejandro, mirándola fijamente a los ojos, replicó:
No puedo borrar lo que te hizo daño, pero puedo ofrecerte mi apoyo incondicional. No se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con las cicatrices sin que ellas definan cada uno de tus momentos. La sinceridad de sus palabras parecía crear un puente sobre el abismo del miedo. Mientras el murmullo de la ciudad se mezclaba con el latido acelerado de sus corazones, ambos comprendían que cada paso era una lucha contra el pasado. La noche avanzaba, y el fresco aire les recordaba la fragilidad de la existencia. Alejandro continuó. No quiero que mis gestos sean trampas para tu desconfianza, sino recordatorios de que no estás sola. Permíteme acompañarte en este viaje, sin prisa, respetando cada uno de tus tiempos. Lucía, sintiendo la calidez genuina de su propuesta, murmuró. Es difícil, Alejandro. Cada contacto, cada palabra, me trae imágenes de momentos en que me sentí indefensa y perdida. Pero, a veces, también anhelo creer que algo mejor puede surgir a partir del dolor. La conversación se transformó en un intercambio de silencios y miradas, donde el pasado seguía latente en cada detalle. Las calles se vaciaron poco a poco, dejando en evidencia que la oscuridad aún guardaba secretos dolorosos. La voz de Alejandro, serena y firme, ofrecía un consuelo sutil. No pretendo que olvides lo ocurrido, sino que te permita sentir el consuelo de saber que ahora tienes a alguien que vela por ti. Cada herida puede ser un paso hacia una transformación, si se le permite sanar. Y ella, con la mirada llena de incertidumbre, respondió. Mi pasado es un eco constante, una sombra que a veces no me deja avanzar. Aún así, quizás si me permito confiar, pueda encontrar en este nuevo camino algo que valga la pena, algo que me haga sentir segura. Mientras caminaban de regreso al edificio, la noche se llenaba de una calma inquietante. Los silencios compartidos entre ambos parecían marcar un compás de esperanza, aunque las dudas persistieran. Con cada palabra intercambiada, la barrera que Lucía había erigido poco a poco se veía comprometida, aunque el miedo seguía siendo un compañero indeseado. La conversación dejó abierta la posibilidad de un nuevo comienzo, sin cerrar la puerta a la desconfianza y al dolor que aún latía en su interior. Al despedirse en la entrada, Alejandro tomó un momento para mirarla profundamente, como si intentara grabar en su mirada la promesa de que, a pesar del pasado que aún sangra, existía la oportunidad de un mañana distinto. Con voz suave, dijo. No te exijas olvidar de inmediato, solo déjate sentir. Estoy aquí, y mientras te necesites, no te soltaré la mano. Lucía, con el alma llena de preguntas y el corazón aún herido, asintió en silencio. El eco de sus pasos se mezclaba con la incertidumbre de un futuro que parecía tan incierto como la propia memoria del dolor. La noche se cerraba, dejando en el aire la pregunta latente, ¿será posible sanar cuando las cicatrices del ayer aún suplican ser atendidas? La respuesta quedaba suspendida, como una invitación a explorar lo desconocido en el siguiente capítulo de su historia. Mientras los días se sucedían, la farsa que habían acordado mantenía su curso, pero los límites entre la actuación y la realidad comenzaban a desdibujarse de forma inesperada. Alejandro, con una presencia siempre imponente, se entregaba al papel de novio de una manera tan convincente que en ocasiones parecía que sus gestos cargados de firmeza y cuidado iban más allá de lo meramente fingido. En reuniones, cenas y paseos, la atmósfera se impregnaba de una tensión sutil, donde cada roce, cada mirada, parecía tener un significado oculto que iba despertando sentimientos contradictorios en Lucía. Una tarde, mientras caminaban por una avenida poco transitada, la luz dorada del atardecer acariciaba los edificios y resaltaba las expresiones de ambos. Alejandro, a pesar de la apariencia distante que había mostrado desde el inicio, se permitía dejar entrever destellos de una intensidad casi palpable. Con voz pausada, comentó. ¿No te parece que a veces la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos? Lucía, manteniendo una leve sonrisa pero con el rostro marcado por la incertidumbre, replicó. Supongo que sí. Pero también me asusta lo fácil que todo se siente cuando estamos juntos, incluso si esto es solo un juego. La pregunta se colgó en el aire, como una invitación a explorar emociones que ella había mantenido ocultas durante tanto tiempo. Mientras continuaban su recorrido, Alejandro, sin pronunciar más palabras, posó su mano de forma casi imperceptible sobre el brazo de Lucía.
Ese toque, aunque parecía sencillo, despertó en ella una mezcla de anhelo y temor. La sensación era tan real que, por un momento, sus pensamientos se vieron invadidos por el recuerdo de antiguas heridas, pero también por la promesa de algo nuevo. En otra ocasión, durante una cena en un pequeño restaurante con iluminación tenue y música suave de fondo, el ambiente se volvió cómplice de secretos no confesados. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella y, en un tono cargado de complicidad, dijo: «Hay momentos en que lo que se supone que es un acuerdo se transforma en algo que ninguno de los dos esperaba». Lucía, con la mirada perdida en el reflejo de las velas, contestó con voz baja: «A veces siento que cada caricia tuya desarma las defensas que tanto me costó construir. Es como si, poco a poco, quisiera dejarme llevar, pero a la vez me asusta la fuerza de este sentimiento». La conversación se mezclaba con el sonido suave de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones cercanas. Alejandro parecía disfrutar de cada instante, consciente de que, en cada gesto, estaba marcando un territorio que iba más allá del papel que se habían impuesto. La dualidad de su comportamiento, por un lado, el de protegerla y, por otro, el de ser un amante apasionado, creaba un juego de poder sutil pero innegable. En un paseo nocturno por calles empedradas, la brisa fresca de la noche avivaba la intensidad de sus silencios. En ese momento, Alejandro se detuvo frente a una vitrina iluminada y, con un tono que revelaba una sinceridad apenas oculta tras su fachada, expresó: «Lucía, a veces me pregunto si realmente entiendes lo que significa estar al lado de alguien sin reservas». Ella, sintiendo cómo sus emociones oscilaban entre el deseo y la cautela, respondió: «No sé si puedo permitir que mis miedos me paralicen. Cada vez que siento tu mano, cada mirada tuya, me pregunto si estoy a punto de perderme en algo que, quizá, sea más real de lo que imagino». La noche avanzaba y los pasos resonaban en la acera, marcando el compás de un juego de poder y seducción que ninguno de los dos había planeado. Alejandro, con una sonrisa enigmática, añadió: «No te estoy forzando a nada, Lucía. Solo quiero que sepas que en mi mundo, la intensidad no es sinónimo de peligro, sino de pasión verdadera». Ella se quedó en silencio, sintiendo que la línea entre lo pactado y lo auténtico se difuminaba con cada palabra. El vaivén de emociones era abrumador, por un lado, la seguridad que él ofrecía y, por el otro, el temor de que esa misma fuerza pudiera llevarla a un abismo del que fuera difícil escapar. En el clímax de aquella noche, mientras se despedían en la puerta de su casa, Alejandro se inclinó levemente hacia ella y murmuró: «No sé si quieres correr o quedarte, pero lo cierto es que cada momento contigo me demuestra que este juego ha dejado de ser solo una farsa». La voz de Lucía tembló al recibir esas palabras, y en sus ojos se dibujó la duda que la acompañaba desde hacía tiempo. La incertidumbre sobre sus propios sentimientos se convirtió en la pregunta latente de ese instante, dejando la puerta abierta a un futuro lleno de posibilidades y desafíos. Quizá, en el próximo encuentro, descubramos si lo que sentimos es la fuerza que nos protege o el riesgo que nos arrastra sin control, concluyó ella en un susurro. La noche se cerró a su alrededor, dejando en el aire el eco de un pacto tácito que desafiaba las barreras del acuerdo inicial. Y abriendo el camino hacia nuevas intrigas en las que el poder y la seducción se entrelazarían en una danza peligrosa e irresistible. La tensión que había marcado los últimos días se intensificó de forma abrupta cuando, sin previo aviso, la amenaza de Martín se hizo ineludible. Aquella mañana, al revisar su teléfono, Lucía encontró un mensaje que heló su sangre: «¿Crees que puedes esconderte detrás de otro hombre? Te voy a enseñar una lección». La advertencia, áspera y sin rodeos, provenía de Martín, su ex abusivo, cuya persistencia había tomado un cariz agresivo. Esa comunicación no solo recordaba viejas heridas, sino que también señalaba que su intento por evadirlo mediante el acuerdo con Alejandro no era suficiente para disipar su sed de control y venganza. Mientras Lucía intentaba recomponer la calma tras recibir el mensaje, notó algo inquietante al salir del trabajo. Un vehículo oscuro seguía su recorrido a lo largo de calles poco iluminadas, acercándose de manera insistente en cada intersección. El temor, latente desde hacía tiempo, se transformó en un miedo palpable que la obligó a acelerar el paso. En medio de la penumbra, un segundo mensaje llegó: «No puedes escapar de lo que eres».
Yo te encontraré. La voz de Martín, cargada de odio y resentimiento, resonaba en su mente y la hacía sentir atrapada en una pesadilla de la que parecía imposible despertar. Esa misma tarde, en un rincón silencioso de una cafetería, Lucía se encontró con Alejandro para discutir la escalada de la situación. Con el rostro marcado por la angustia, ella expresó: Alejandro, hoy he recibido mensajes amenazadores. Martín insiste en que no se rendirá. No sé qué hacer. El empresario, mostrando una firmeza que contrastaba con la fragilidad en la voz de Lucía, respondió: No permitiré que te haga daño. Esta amenaza ha trascendido el acuerdo, ya no es solo una farsa, es una guerra contra alguien que no conoce límites. La seriedad en sus palabras evidenciaba que la situación había tomado un giro inesperado, y la protección de Lucía se transformaba en una prioridad absoluta. A medida que la noche se acercaba, Martín intensificó sus maniobras. En una oscura callejuela, mientras Lucía caminaba apresurada hacia su apartamento, sintió que alguien la observaba desde la sombra. De repente, una voz ronca y llena de desprecio se hizo presente. No puedes esconderte, Lucía. Yo te voy a encontrar. El mensaje fue acompañado por la figura difusa de un hombre que se desvanecía rápidamente entre la oscuridad. Lucía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se apresuró a buscar refugio, mientras cada paso era acompañado por el eco de amenazas que la perseguían implacablemente. No pasó mucho tiempo antes de que la situación escalara aún más. En un parque casi desierto, un testigo alertó a la policía de la presencia de un individuo merodeando cerca de la entrada. Mientras tanto, Alejandro recibía informes constantes de la actividad de Martín a través de su equipo de seguridad. Con voz controlada pero decidida, transmitió: Esta situación ha superado cualquier acuerdo previo. Martín se ha convertido en una amenaza real y no descansaré hasta garantizar que Lucía esté a salvo. Organicen todos los recursos disponibles, esto se ha vuelto una verdadera guerra. La determinación de Alejandro se hacía evidente en cada palabra, dejando claro que su compromiso iba más allá de la farsa inicial. Se trataba de proteger a Lucía de una sombra que parecía dispuesta a todo para recuperar el control. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras la ciudad se sumía en la oscuridad, Martín continuaba enviando mensajes y realizando actos intimidatorios. En una de esas noches, Lucía recibió una llamada en la que la voz de Martín se impregnaba de violencia. ¿De verdad crees que puedes esconderte detrás de otro hombre? Te voy a enseñar lo que es el verdadero miedo. Esa declaración, brutal y sin concesiones, hizo que el ambiente se cargara de una atmósfera amenazante. En respuesta, Lucía, con lágrimas en los ojos y temblor en la voz, susurró: No quiero vivir con este miedo constante. Su súplica fue el eco de un pasado que se negaba a desaparecer, mientras el peligro se cernía cada vez más cerca. Alejandro, al enterarse de cada nuevo movimiento de Martín, se mostró implacable. En una reunión urgente con su equipo de seguridad y asesores, ordenó: Debemos anticiparnos a sus movimientos. No podemos permitir que Martín se acerque a Lucía, ni siquiera por un instante. Esta amenaza se ha transformado en una guerra, y cada recurso debe ser utilizado para neutralizarla. Las palabras retumbaban en la sala, marcando el inicio de una estrategia que implicaba no solo proteger a Lucía, sino también atacar a un enemigo que había perdido toda noción de razón y compasión. La presión sobre Lucía aumentaba a cada instante. Caminaba por las calles con una paranoia creciente, sintiendo que en cada sombra se escondía una nueva amenaza. Mientras se refugiaba en su hogar, la ansiedad se manifestaba en cada latido y en cada suspiro. En medio de la incertidumbre, una vez más llamó a Alejandro, buscando consuelo en la voz que ahora representaba su única esperanza. Alejandro, siento que cada paso que doy me acerca más al peligro. No puedo vivir con este terror constante, confesó ella, con voz quebrada. Lucía, te prometo que haré lo que esté a mi alcance. No descansaremos hasta que Martín sea detenido. Esta guerra no se libra solo con palabras, sino con acciones decididas, replicó él, llenando el silencio con una determinación férrea.
El enfrentamiento estaba lejos de concluir. Las calles, antes familiares, se habían convertido en un laberinto de riesgos y sombras que acechaban en cada esquina. El juego de poder había tomado un giro brutal, y la violencia de Martín era una amenaza tangible que marcaba cada movimiento. Con cada nuevo mensaje y cada aparición furtiva, la guerra se intensificaba, dejando a Lucía en un estado de alerta constante. La incertidumbre se mezclaba con el deseo de luchar, y aunque el peligro era real, también surgía una chispa de rebeldía en su interior. Cuando Martín cruzó el límite que jamás debió ser alcanzado, Alejandro dejó de actuar. En ese instante, mientras el eco de las amenazas aún vibraba en la oscuridad, Alejandro se erigió sin vacilaciones como el verdadero defensor de Lucía. Aquella noche, en el umbral de un edificio solitario, Alejandro apareció de la nada, interponiéndose de manera imponente entre Martín y la vulnerable figura de Lucía. Con la determinación reflejada en cada línea de su rostro, exclamó: «Basta, Martín. No permitiré que sigas haciendo daño a Lucía». La voz de Alejandro, firme y resonante, cortó el silencio de la noche, dejando claro que ya no había lugar para la intimidación. Martín, sorprendido y visiblemente desconcertado, titubeó por un instante. En ese breve lapso, Lucía, que había observado la escena con una mezcla de temor y asombro, sintió cómo se desvanecían las sombras de su pasado. Por primera vez, pudo ver en los ojos de Alejandro algo que iba más allá del papel de un mero protector. Allí brillaba la convicción de un hombre que se negaba a perderla. Mientras Martín intentaba recomponerse, su tono se volvió áspero y desafiante. ¿Crees que te atreverás a meterte en mis asuntos? Ella es mía, y no te permitiré robarme lo que me pertenece. Alejandro, sin inmutarse, replicó con una serenidad que contrastaba con la violencia de las palabras de Martín. No tienes derecho alguno. Lucía es libre y no toleraré que su vida se siga tiñendo de tus sombras. La tensión se volvió casi palpable. Testigos que se encontraban en las cercanías contuvieron la respiración, mientras la confrontación se transformaba en un duelo de voluntades. Lucía, con el corazón acelerado, se acercó a Alejandro y, con voz entrecortada, preguntó: ¿por qué te arriesgas tanto? ¿Por qué te enfrentas a él de esta manera? Él se inclinó ligeramente hacia ella, sus ojos llenos de una intensidad que dejaba entrever sentimientos profundos. Porque no puedo verte sufrir. No se trata solo de protegerte de Martín, sino de que no te quedes atrapada en un pasado que ya no te define. Me niego a perderte, Lucía. Las palabras de Alejandro resonaron en el silencio, llenando el aire de una verdad innegable. En ese preciso momento, el papel del jefe distante se había desvanecido, dando paso a la figura de un hombre que luchaba con el alma, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para mantenerla a salvo. Martín, ofendido por la transformación de su enemigo, lanzó una última provocación antes de retirarse a las sombras. Veremos cuánto dura esa determinación cuando la verdadera oscuridad se haga presente. La amenaza quedó flotando en la penumbra, pero la respuesta de Alejandro había logrado disipar momentáneamente el miedo que asolaba a Lucía. Con paso firme y sin dejar que la duda invadiera su mirada, Alejandro continuó: No me importa lo que digas o intentes hacer, Martín. A partir de hoy, Lucía no enfrentará sola sus demonios. El ambiente se cargó de una mezcla de alivio y expectación. Mientras Martín se alejaba, su figura se desvanecía en la noche y el silencio volvió a reinar. Sin embargo, las implicaciones de aquel enfrentamiento dejaban en el aire preguntas sin respuesta. Lucía, con lágrimas contenidas, tomó la mano de Alejandro y murmuró: Nunca imaginé ver en ti tanta fortaleza. Me has mostrado algo que va más allá de la simple protección. Alejandro sostuvo su mirada con una suavidad inesperada, y respondió con voz baja: No se trata de fingir ser alguien que no soy. Lo que sientes, lo que nos une, es real. Mi compromiso contigo es absoluto. No pienso dejar que nadie te arrebate la paz que mereces. En esos instantes, la relación entre ellos se transformó en algo innegable. La fachada de un acuerdo prefabricado se desmoronaba ante la fuerza de una verdad que ya no podía ocultarse.
La intensidad de Alejandro se manifestaba en cada palabra y en cada gesto, marcando la diferencia entre la protección distante de un pasado y la entrega sincera de un presente. Lucía, sorprendida y a la vez reconfortada, comprendía que, a pesar de las cicatrices y del dolor, había encontrado en él a alguien que se negaba a permitir que su vida siguiera marcada por el temor. En una noche silenciosa, cuando la ciudad parecía dormida y el murmullo del viento apenas se oía entre las hojas, Lucía se encontró en un instante de calma inesperada. Tras días de incertidumbre y temor, la atmósfera a su alrededor ofrecía una paz tenue, como si el mundo conspirara para regalarle un respiro. En medio de esa quietud, se hallaban solos en el pequeño salón de un apartamento que ahora servía de refugio. La luz de la luna se colaba a través de las cortinas, dibujando sombras suaves sobre sus rostros. Alejandro se acercó a ella con cautela, dejando que sus manos se posaran delicadamente sobre su piel. Cada caricia no traía consigo el miedo que tantas veces la había acompañado, sino una calidez reconfortante, casi como una promesa silenciosa de protección. Sin hacer prisa, él se inclinó y depositó un beso tierno en su mejilla. En ese gesto, Lucía pudo sentir la firmeza y la seguridad que él ofrecía, desvaneciendo, aunque fuera momentáneamente, las cicatrices de su pasado. «¿Estás segura conmigo?», murmuró Alejandro, sus palabras impregnadas de una sinceridad que parecía acariciar el alma. La voz de él, suave pero decidida, se fundía con el susurro del ambiente. Lucía cerró los ojos, dejando que la seguridad que emanaba de ese gesto inundara su interior. Durante mucho tiempo había corrido, huyendo de sombras que parecían perseguirla en cada esquina, pero ahora, en ese preciso instante, sintió que quizá podía detenerse. Los besos de Alejandro no eran agresivos ni forzados, en cambio, se ofrecían como caricias que hablaban de cuidado y de una entrega profunda. Mientras él continuaba besándola, sus labios se encontraron en un encuentro que no dejaba lugar a dudas. Aquello no era una simple representación. Era una conexión genuina que transformaba cada latido en una nueva esperanza. Las manos de Alejandro se deslizaron con suavidad, recorriendo el contorno de sus hombros, mientras ella, con el corazón palpitando aceleradamente, se permitía sentir la intimidad de ese momento. La tensión acumulada durante tanto tiempo se disipaba poco a poco, y lo que quedaba era una sensación de liberación y anhelo por algo más que la constante huida. «No tienes que tener miedo, Lucía. Aquí, en este instante, solo existe el presente», dijo él con voz calmada, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de ternura y determinación. Ella, con lágrimas que amenazaban con brotar, respondió en un susurro. «Es difícil creer en un futuro sin temor, pero ahora, contigo, siento que puedo intentarlo». Cada palabra resonaba como un paso hacia un territorio desconocido, un camino en el que la vulnerabilidad se mezclaba con la posibilidad de sanar. La entrega de Lucía no fue abrupta, sino gradual, como la apertura de una flor al sol después de una larga noche de tormenta. En ese momento, se dio cuenta de que había dejado de ver en Alejandro solo a un protector o a un aliado en la lucha contra su pasado. Él se había convertido en la razón por la cual deseaba quedarse, por la cual, por primera vez, estaba dispuesta a confiar. El ambiente se volvió aún más íntimo cuando Alejandro, acercándose lentamente, volvió a susurrar. «Cada caricia, cada beso, es una promesa de que no estarás sola. Yo estoy aquí para cuidarte, para apoyarte, sin importar lo que venga». Las palabras flotaron en el aire, llenando el espacio entre ellos con un significado que iba más allá de lo físico. La entrega inevitable se hacía presente en cada gesto, en cada mirada que intercambiaban. Lucía sintió que, por primera vez, su resistencia se desvanecía, permitiéndole experimentar una emoción pura y sincera, sin el velo del miedo. Con el corazón latiendo en sincronía, ella murmuró: «Quizá este sea el comienzo de algo que no tenga que ver con huir, sino con enfrentar el futuro juntas». La atmósfera se impregnó de una tensión agridulce, en la que el dolor del pasado se mezclaba con la promesa de un nuevo amanecer. Alejandro tomó suavemente la mano de Lucía, como si en ese contacto pudiera transmitirle toda la seguridad que necesitaba para dejar atrás sus temores. Con cada beso, cada caricia, se desvanecían las barreras que había construido a lo largo de los años.
El silencio cómplice de la noche fue interrumpido por un leve suspiro de Lucía, una señal de que finalmente se entregaba a ese sentimiento, de que estaba dispuesta a confiar en un amor que, aunque incierto, ofrecía la posibilidad de un renacer. La fragilidad del instante se transformaba en fortaleza, y la voz de Alejandro seguía recordándole con dulzura. No hay prisa, solo avanza a tu ritmo. Aquí, en mi abrazo, encontrarás la paz que siempre has buscado. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de un futuro lleno de desafíos y posibilidades. Sin embargo, mientras sus almas se encontraban en ese encuentro íntimo, quedaba en el aire la pregunta sobre lo que aún estaba por venir. ¿Sería este el inicio definitivo de un amor que pudiera redimir el dolor del pasado, o simplemente un respiro en medio de una tormenta que todavía no había terminado? La incertidumbre se entrelazaba con la esperanza, dejando abierta la puerta a nuevos capítulos en una historia que apenas comenzaba a revelar sus verdaderos contornos. La calma que parecía haber surgido tras la confrontación con Martín se desmoronó de repente cuando comenzaron a circular rumores insidiosos. Martín, sintiendo que su control se desvanecía, ideó un plan vil para destruir la nueva estabilidad de Lucía y Alejandro. Aprovechando cada oportunidad, comenzó a difundir mentiras que ponían en duda la integridad de ambos, pero especialmente la de Lucía. Durante una reunión en un elegante salón de eventos, se escucharon susurros que calificaban a Lucía de manipuladora y de haber forjado todo el engaño para ganar poder. En medio del bullicio, una voz cargada de desprecio se alzó. Dicen que Lucía solo se aprovecha de la compasión de Alejandro para conseguir lo que quiere. ¿Quién habría pensado que la víctima se convertiría en la artífice de su propia desgracia? Los presentes intercambiaban miradas de incredulidad, mientras Martín, disfrazado de amigo, esparcía sus comentarios venenosos. En ese instante, el ambiente se tornó frío y la confianza en la inocencia de Lucía comenzó a tambalearse. Mientras tanto, Alejandro, alerta a cada señal, recibió notificaciones y llamadas con información que acusaba a Lucía de engaños y manipulaciones. Con tono preocupado, se reunió en su oficina con su equipo de comunicación para evaluar la situación. Tenemos que actuar rápido. Estas acusaciones están dañando nuestra imagen y, sobre todo, la reputación de Lucía, dijo él con voz decidida. Uno de sus asesores replicó. Es un ataque coordinado, señor. Martín ha aprovechado cada oportunidad para sembrar dudas en la gente. Necesitamos pruebas que desmientan estos rumores antes de que el daño sea irreversible. Mientras tanto, Lucía se encontraba en su apartamento, aturdida por la magnitud del escándalo que se desataba. Con el rostro bañado en lágrimas, tomó el teléfono y llamó a Alejandro. Alejandro, todo se está volviendo insoportable. La gente me señala y dicen cosas terribles. No entiendo cómo pasó de ser yo la protegida a verme acusada de manipulación. La respuesta fue inmediata y llena de compasión. No te preocupes, Lucía. No voy a permitir que estas calumnias destruyan lo que hemos construido. Te prometo que saldremos adelante. Tenemos que enfrentar esto juntos. Esa misma noche, en un bar frecuentado por ejecutivos y periodistas, Martín aprovechó la ocasión para dar a conocer un montaje manipulador. Mostró mensajes alterados y fotografías fuera de contexto, presentando a Lucía como la mente maestra detrás de un complot para hundir a Alejandro. Las miradas se volvieron de juicio y los murmullos se intensificaron en cada rincón. Una periodista, con voz inquisitiva, se acercó a un testigo. ¿Es cierto que Lucía orquestó un plan para manipular a Alejandro? El testigo, vacilante, murmuró. Dicen que ella siempre ha tenido una agenda oculta, no sé si es verdad, pero las pruebas parecen confusas. La presión social aumentaba y, de repente, Lucía se vio rodeada de acusaciones. Su rostro se oscurecía con cada palabra que la señalaba como la instigadora de su propio sufrimiento. En medio de la confusión, Alejandro salió en defensa de ella durante una rueda de prensa improvisada. Con voz serena, afirmó. Lo que ustedes están escuchando son mentiras sin fundamento. Lucía es una persona íntegra y no permitiré que la difamación manche lo que hemos logrado. Este ataque es una maniobra desesperada de alguien que no acepta la realidad. Sin embargo, la situación se complicaba aún más. Los medios,
sedientos de escándalo, comenzaron a reconstruir una narrativa en la que Lucía se transformaba en la manipuladora, ocultando detrás de una imagen de vulnerabilidad una supuesta astucia maliciosa. En un íntimo encuentro nocturno, Lucía se reunió con Alejandro para hablar sobre el deterioro de la situación. Con voz quebrada, confesó: «Siento que, por mi culpa, estoy arrastrando todo a la ruina. Antes era yo la que huía, y ahora me veo envuelta en un torbellino de acusaciones. No quiero perderte, pero temo que mi pasado vuelva a condenarnos». Alejandro, con la mirada llena de firmeza, le respondió: «No permitiremos que estas mentiras nos separen. Aunque el mundo parezca volverse en nuestra contra, yo estaré a tu lado. Sabemos la verdad y lucharemos para demostrarla». La noche se volvió aún más oscura mientras las consecuencias de la cilada se extendían por la ciudad. Los rumores y las falsas evidencias creaban una atmósfera de incertidumbre en la que cada paso parecía amenazado. Lucía, sintiendo el peso de la difamación, se preguntaba si su participación en esta lucha había sido su peor error. La dualidad de ser vista ahora como artífice y víctima a la vez la angustiaba, y en el silencio de su habitación, su mente se llenaba de dudas y temores sobre el futuro. Mientras la contienda mediática se intensificaba, el panorama se volvía cada vez más incierto. Los ecos de la manipulación resonaban en cada esquina, y Alejandro se encontraba en la encrucijada de defender a la mujer que amaba y salvaguardar su propio honor. La cilada estaba tendida de manera meticulosa, y el verdadero desafío era descubrir cómo revertir el daño antes de que el mundo entero se volcara contra ellos. El escándalo no mostraba señales de ceder, dejando en el aire la inquietud de un destino incierto. ¿Lograrán Alejandro y Lucía desmantelar la red de mentiras que Martín ha tejido, o esta emboscada de engaños marcará el comienzo de una crisis sin retorno? Las respuestas se desvanecen en la oscuridad, mientras la lucha por la verdad y la justicia apenas comienza a desplegar sus primeros movimientos. La tensión acumulada durante semanas llegó a un punto crítico cuando, abrumada por el dolor y el caos, Lucía tomó una decisión drástica: huir. En la penumbra de la madrugada, con la lluvia suave como única compañera, ella empacó lo poco que tenía y se dispuso a abandonar la ciudad, con la esperanza de encontrar un refugio donde su pasado no pudiera alcanzarla. Mientras sus pasos resonaban en calles desiertas, cada latido de su corazón clamaba por liberarse de la sombra de la desconfianza y el miedo que la había perseguido durante tanto tiempo. Sin embargo, justo cuando ella estaba a punto de desaparecer en la oscuridad, una figura emergió entre las sombras. Alejandro, quien había seguido de cerca cada señal de angustia en Lucía, la encontró en una esquina solitaria. Con el rostro iluminado por una determinación inquebrantable, se acercó rápidamente a ella y la detuvo en seco. Su mirada intensa y su voz, cargada de una emoción que nunca había mostrado, rompieron el silencio de la noche. «Lucía, no puedes seguir huyendo. No necesito verte lastimada por esta tormenta». Lucía, con los ojos llenos de lágrimas y el alma en conflicto, intentó apartarse, pero Alejandro la sostuvo con firmeza, impidiéndole dar el siguiente paso hacia lo desconocido. «¿Por qué insistes en detenerme, Alejandro? ¿Acaso no entiendes que lo único que deseo es escapar de todo este dolor?», preguntó ella, con voz quebrada y llena de desesperación. Él se inclinó un poco más cerca, dejando que la calidez de su presencia inundara la fría noche, y respondió con suavidad pero con convicción: «No tienes que correr más, Lucía. Estoy aquí para cuidarte, para protegerte. No permitiremos que tu pasado te defina ni te arrastre a un abismo del que no puedas salir». El silencio se instaló por unos instantes mientras Lucía miraba fijamente a sus ojos, buscando en ellos la promesa de una seguridad que jamás había creído posible. Cada palabra de Alejandro se impregnaba de una sinceridad tan palpable que, por un momento, ella sintió que la pesada carga de sus miedos podía aligerarse. «Pero, ¿cómo puedo confiar? Cada recuerdo me grita que no me deje envolver de nuevo, que el peligro se esconde en cada rincón», dijo ella, entre sollozos, mientras la lluvia comenzaba a intensificarse, mezclándose con sus lágrimas. Alejandro apretó suavemente su mano y, con una voz temblorosa pero decidida, replicó: «Sé que el dolor ha dejado cicatrices profundas, y que cada paso ha estado marcado por el temor.
Sin embargo, esta vez, quiero que sepas que no estás sola. Mi compromiso contigo es real, y no permitiré que te arrastres hacia un destino de soledad y sufrimiento. La confusión y la duda se reflejaban en el rostro de Lucía, mientras la noche ofrecía un refugio incierto. Con cada palabra, el ambiente se impregnaba de una mezcla de esperanza y temor. Alejandro continuó. Déjame ser el escudo que te proteja, la fuerza que te ayude a enfrentar lo que te persigue. No es una simple promesa vacía, es una decisión de luchar juntos contra lo que te atormenta. Mientras la lluvia amortiguaba el bullicio del mundo, Lucía sintió que, quizás, por primera vez, su corazón comenzaba a abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, la incertidumbre persistía en su mirada. ¿Podría realmente creer en esas palabras? ¿Sería posible dejar atrás tanto dolor sin que la sombra del pasado volviera a acechar? El aire se llenó de una quietud expectante cuando Alejandro, mirando a lo lejos, añadió: No te pido que olvides todo de inmediato, solo que confíes en este instante. Porque en este momento, no hay nadie más que yo dispuesto a enfrentar la oscuridad por ti. Las palabras quedaron suspendidas en el ambiente, dejando abierta la interrogante sobre el futuro de ambos. Mientras la lluvia seguía cayendo y la noche se convertía en testigo silencioso de una decisión que podría cambiarlo todo. La atmósfera se transformó por completo cuando, en una imponente rueda de prensa organizada en el centro de convenciones de la ciudad, Alejandro tomó el control total de la situación. Con voz serena y decidida, se dirigió a una audiencia expectante de periodistas y ejecutivos. Hoy, la verdad prevalecerá. Las evidencias presentadas aquí demuestran que las acusaciones infundadas contra Lucía fueron orquestadas por alguien incapaz de soportar su libertad. Mientras desplegaba documentos, grabaciones y testimonios que desmantelaban las manipulaciones de Martín, se percibía el alivio en los rostros de quienes conocían la integridad de Lucía. Las mentiras se desmoronaron ante la contundencia de cada prueba expuesta, y el ambiente se impregnó de un aire de justicia ineludible. Un reportero, con tono inquisitivo, preguntó: ¿Cómo logró confrontar a Martín de manera tan definitiva? Alejandro respondió con firmeza: No se trató solo de palabras. La fuerza de la verdad y mi compromiso de proteger a Lucía fueron suficientes para neutralizar sus artimañas. Hoy, Martín ya no representa amenaza alguna. El golpe público fue decisivo. Los medios se llenaron de titulares que restablecían la reputación de Lucía, y la sombra del exabusivo se disipó para siempre. Esa jornada marcó el fin de un capítulo oscuro, y el eco de las difamaciones quedó relegado al olvido. Sin embargo, la pregunta persistía en el aire: ¿qué significaba este triunfo para ellos como pareja, ahora libres de amenazas y engaños? Una semana después, en un tranquilo parque al caer la tarde, Alejandro y Lucía se encontraron en un banco, rodeados de la cálida luz del sol poniente y el murmullo suave de la naturaleza. El ambiente era sereno y parecía prometer un nuevo comienzo. Lucía, aún con la emoción a flor de piel, miró a Alejandro y preguntó: ¿Realmente ha terminado todo? ¿Podemos dejar atrás ese dolor y comenzar de nuevo? Él, tomando sus manos con ternura, respondió: La pesadilla concluyó. Martín ya no existe en nuestro mundo, y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué futuro queremos forjar. No hay engaños, solo la oportunidad de ser auténticos. Las palabras de Alejandro se mezclaron con el sonido de las hojas al viento. Lucía, conteniendo un leve temblor en la voz, añadió: Siempre temí que lo vivido fuera una barrera insuperable, pero hoy siento que cada herida ha allanado el camino para algo genuino. Él esbozó una sonrisa cálida y, con suavidad, dijo: Nuestro amor nació de la adversidad y, a pesar de todo, se transformó en la verdad más pura que he conocido. No fue un mero acuerdo para sobrevivir, sino la semilla de un sentimiento real. En ese preciso instante, sin necesidad de más palabras, sus miradas se encontraron intensamente. El silencio se llenó de complicidad, y Alejandro se inclinó para besar a Lucía. Fue un beso sincero, sin máscaras ni simulaciones, que selló el compromiso de ambos. Cada caricia, cada roce, reafirmaba que lo que habían construido era inquebrantable. Mientras se separaban ligeramente, aún abrazados, Alejandro murmuró:
Boy no solo vencimos a un enemigo, sino que descubrimos lo que realmente somos. ¿Ves en mis ojos la promesa de un futuro sin temor? Lucía, sintiendo cómo la confianza se expandía en su interior, contestó con voz suave. Sí, en tu mirada encuentro la seguridad que siempre busqué. Este es el inicio de una nueva vida, una en la que el pasado ya no dicta nuestro destino. El crepúsculo dio paso a la noche, y la ciudad se sumió en una calma esperanzadora. La dura batalla contra las sombras había concluido, y en su lugar emergía un horizonte despejado, en el que el amor y la verdad reinaban sin reservas. Con la amenaza definitivamente neutralizada y las mentiras expuestas, Lucía y Alejandro eligieron permanecer juntos, abrazando un futuro lleno de promesas y nuevas aventuras. La incertidumbre del ayer se transformó en la certeza del presente. La experiencia compartida los había unido de una manera insoslayable, y ahora, sin temores ni acuerdos forzados, se entregaban a un amor auténtico y profundo. ¿Qué les depararía el mañana? Solo el tiempo lo sabría, pero en ese instante, su decisión era clara: habían elegido quedarse, construyendo, paso a paso, un destino basado en la verdad y en la fuerza de sus sentimientos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.